Buenos días, hermanos, bienvenidos. Es un gozo poder estar juntos esta mañana una vez más, cantando también las alabanzas a nuestro Dios, gozándonos por su salvación, por su gracia, por su amor, y como un pueblo, a una voz, adorándole a Él, el privilegio que tenemos. Y ahora nos disponemos juntos a escuchar su voz, su palabra, animándonos, desafiándonos, instruyéndonos para conocerlo más y mejor. Así que vamos a disponernos a escuchar su palabra. Quiero contarles que vamos a empezar este domingo una nueva serie de sermones. No es que hemos terminado con el libro de Hechos, hemos hecho una interrupción en esa serie y la vamos a continuar más adelante, pero queremos tener una serie especial durante el verano. Es una serie de 12 sermones y vamos a estar haciendo juntos un viaje por los primeros 12 capítulos del libro de Éxodo. Así que vamos a ir un poquito hacia el Antiguo Testamento durante el verano y vamos a centrarnos en este libro para conocer más a nuestro Señor, para gozarnos de Él. Así que en esta mañana quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Eso va a ser lo que vamos a reflexionar esta mañana. Voy a leer la historia y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 años. Pero José ya estaba en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Juá, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces Faraón ordenó a todo el pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al niño, pero toda hija la dejarán con vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y lo cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada para que se la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba.
y tuvo compasión. Y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la madre del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos darte gracias por esta mañana, por esta oportunidad de estar juntos frente a tu palabra, frente a ti, Señor, adorándote como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y queremos rogarte ahora por tu palabra, que esta palabra que hemos leído, Señor, nos instruya acerca de ti, nos haga mirarte, nos haga confiar y descansar en ti, Señor. Gracias, Dios. Muévete en medio de nuestra manera, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, hemos propuesto esta serie con la intención de conocer más, de descubrir mejor a ese Dios fiel, ese Dios que se ha revelado a su pueblo, ese Dios que ha liberado a su pueblo, ese Dios que ama a su pueblo, que cumple sus palabras. Si nosotros tratáramos de entender de qué se trata este libro, el libro de Éxodo, si tratáramos de entender lo que se trata cualquier libro, trataríamos de buscar una sinopsis de este y entender cuál va a ser el tema que nos va a llevar. Sin embargo, Éxodo no nos contiene una sinopsis que nos permita a nosotros saber de qué nos va a hablar Moisés, el autor de este libro, al contarnos estas historias. Pero la verdad es que a medida que lo leemos, hay algo que salta a nuestros ojos con mucha claridad. Y es que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Su fidelidad, además de muchos otros atributos de Dios, quedan manifiestos, expuestos delante de nuestros ojos a medida que leemos este libro. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Sin duda, el mensaje de Dios es un Dios fiel, un Dios en el que podemos confiar. Este libro nos va a mostrar un Dios fiel que quiere cumplir todas las promesas que Él ha hecho a lo largo de la historia. Pero también nos va a mostrar a un Dios que no solo quiere cumplir sus promesas, sino que es poderoso y puede cumplir todas sus promesas sobre cualquier circunstancia. Vamos a ver un Dios poderoso. También vamos a ver un Dios que es supremo sobre toda la tierra y más poderoso que el rey más poderoso que existía en ese tiempo. Vamos a ver un Dios soberano, un Dios que está en control de cada detalle, de cada circunstancia para cumplir sus propósitos. Así que anhelamos que ese sea un viaje que nos ayude a conocer y a deleitarnos en nuestro Dios para confiar más en Él. He puesto como título mi sermón, como habrán notado, Descubriendo la fidelidad de Dios. Y mi idea es que podamos en esta mañana dejar a la luz la fidelidad de este Dios en esta historia y poder ver cómo esa fidelidad es real, aún para nosotros en nuestro tiempo. Quiero invitarles a volver a leer el versículo 1 al 7 y nos ponen un poco de contexto de lo que está pasando en esta historia. Dice, dijimos, estos son los nombres y los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 años. Pero José no estaba en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y llegaron a ser muy poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Acá se nos está contando una historia y nosotros podemos ver que el libro empieza con una especie de recuento histórico que nos conecta directamente con lo que ha pasado en el libro de Génesis. Este pueblo que nace desde aquella promesa de Dios y es llamado a Jacob de ir, de bajar, de descender a Egipto por una cuestión de hambre para ser ahí consolados, para ser alimentados, para ser cuidados por José. Y conocemos esa historia que hemos visto en el libro de Génesis. Pero en esa historia se han dejado revelar muchas situaciones que Moisés quiere que nosotros descubramos, que el pueblo hebreo
recopile y conozca de la fidelidad de su Dios a la hora de pararse a la Allá en Génesis 46, versículo 1 al 4 dice así: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Le respondió: ven aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Allí yo haré de ti una gran nación. Y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José será a tus ojos. No temas ir a Egipto, Jacob. Yo allí te haré una gran nación. Esta es una de las últimas promesas que Dios termina haciendo a Jacob en el final del libro del Génesis, que es cuando el pueblo llega a este Egipto que hemos visto en los primeros versículos. Estos son los que descendieron. Pero la historia nos cuenta de que ese pueblo, esa generación perece, pasan los años, una gran cantidad de años, y luego llega al trono un rey, un nuevo rey, una nueva dinastía, que no recuerda los favores que se le debían a José. Que él no entiende por qué este pueblo de Israel es un huésped que se había honrado. Y de repente este rey tiene temor. Tiene temor de este pueblo que está en medio de ellos, porque son numerosos, porque son poderosos. Y hay algo que es interesante destacar en esta primera parte del pasaje, y está en el versículo 7. Vamos a hablarlo de nuevo, miren cómo dice: pero los israelitas tuvieron muchos hijos. Bien, aumentaron mucho, se multiplicaron, llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. La cantidad de veces que en ese versículo vemos la palabra multiplicarse, crecer, aumentar. Se llenó la tierra de ellos. Esa promesa: haré de ti una gran nación en Egipto. Moisés quiere que veamos que Dios ha empezado a cumplir. El pueblo se ha llenado. Y ya no son 70, ya son multitud, a tal punto que este faraón tiene temor de esta cantidad de gente. Dios había hecho en Génesis una promesa a Abraham. Él dice en Génesis 15:5: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, dice Dios. Y le dijo: así será tu descendencia. Mira las estrellas, si es que puedes contarlas. Así de grande será. El versículo 7 nos habla de cómo el pueblo creció y fue prosperado, el cual Dios había prometido. Así tiene la intención de que nosotros veamos que Dios ha prosperado a su pueblo como había sido prometido. Nos revela la fidelidad de Dios al cumplir esa promesa a su descendencia. Y ha aumentado mucho. Y ese es el contexto que se nos pone de la historia para entender lo que pasa. Y allá en Génesis 15 también, hablando de Dios a Abraham, en el versículo 13 y 14 le dice: y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con gran riqueza. La profecía tan específica de lo que acontecería con ese pueblo para un Abraham que todavía está luchando porque él no ve ninguna descendencia de su propia sangre. Un Dios que le dice: si podés llegar a contar las estrellas, así será tu descendencia. Un Dios que ha hecho descender a Jacob y su familia, que ha multiplicado y ha convertido en una nación. Yo te haré una nación grande, y Dios lo ha hecho. Pero invierte y vuelve a hacernos ver que esta advertencia había sido profetizada. Entonces, al decirnos: serán esclavizados, serán oprimidos, 400 años estarán ahí, yo los sacaré. Y cuando los saque, no solo los sacaré, juzgaré a Egipto por esto. Este es el contexto que tenemos que tener a la hora de arrancar la reflexión en nuestro pasaje de hoy. Dios es fiel y cumple sus pactos. Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios prometió hacer un pueblo numeroso y grande y lo hizo. El pueblo se multiplica, y llegó a ser una nación poderosa en medio de ellos. Ahora el pueblo es esclavizado y el pueblo es oprimido. Y Dios nos dice:
Fíjense que Él va a liberar a este pueblo, y no solo va a liberar, Él va a juzgar a la nación que los oprime, y no solo va a juzgar, van a salir promesas. Sin duda, es un punto de reflexión para mirar todas estas profecías de este texto y ver cómo Dios es fiel a todo aquello que Él ha dejado ver y ha prometido. No sé, nos quiere realzar de alguna manera. A la hora de empezar su libro, mirar cómo Dios ha sido fiel en todas estas cosas. Aquí viene el segundo punto en que quiero que reflexionemos esta mañana, ya entrando a la idea troncal de nuestro texto, ¿no? Si vemos el versículo 8 al 10, vamos a entender que ahora se presenta una situación nueva. Dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues juntamente con él, no sea que se multiplique, y en caso de guerra se una también con los que odien y pelee contra nosotros y se vaya del país. La historia nos empieza a mostrar de que hay una situación nueva en medio del pueblo. Nos empieza a contar que ha venido este faraón nuevo que no conoce a esta nación y por qué están ahí, y que tiene temor de ellos. Tiene temor de ellos porque son muchos. Tiene temor de ellos porque saben que puede haber una situación de conflicto y el pueblo puede querer irse de la nación. El temor de faraón es que ellos se fueran de ahí. Y he puesto por título a esta porción: Dios está por encima de todo obstáculo. Dios está por encima de todo obstáculo. Porque Él no solo es fiel, porque quiere cumplir una promesa. Dios no sería fiel si me dijera a mí: bueno, mira, mi intención era liberarlo como un pueblo, pero Faraón es un rey muy poderoso, muy malo. Yo, la verdad, que no sé si puedo. Él es Dios porque es poderoso para decir: ni Faraón puede detener sus promesas. Dios está por encima de cualquier obstáculo. Entonces se nos comienza a mostrar esta historia y el temor de Faraón de que el pueblo se volviera de su reforma. Lo que hace Faraón ahora es tramar formas de diezmar, de doblegar todo el espíritu que este pueblo tuviera, inclusive su poder, para que esta realidad, esta idea que tenía en su mente, no se concretara nunca, para que este pueblo llegara a rebelarse en su contra e irse de la nación. Versículos 11 al 14, miren el primer planeación que él hace. Dice: así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y de Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente, y los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Serán esclavizados, decía Dios en su anuncio. Ellos son oprimidos. De alguna manera, Faraón entiende que poner opresión en este pueblo va a doblegarlos, va a enseñarles cuál es su autoridad. No entendemos realmente cómo él pretendía que por hacernos trabajar duramente y por poner rigor en sus tareas iba a lograr que el pueblo se achicara, se encogiera o dejara de ser poderoso. Si es lo que ha demostrado de la historia, que mientras más oprimimos un pueblo, más ese pueblo busca rebelarse, pero este faraón cree que él puede lograr que porque los oprima, tal vez se los tema y se mantengan como esclavos toda la vida. Hay un dicho popular que dice: uno suele hallar su destino en el camino que toma para evitarlo. Tal vez la cosa sería distinta si no hacía nada. ¿Qué riesgo había corrido? Pero en su temor deseaba oprimir a este pueblo, y a medida que lo oprime, la respuesta es interesante del pueblo sigue creciendo. Y Faraón no tiene ni la más remota idea que en su lucha, en esta batalla que él se mete, no está solamente peleando con una nación, él está peleando con la fidelidad de Dios, él está peleando con la promesa de Dios, él está peleando con el plan de un Dios perfecto y soberano. Su enemigo es mucho más grande que Israel. Es la promesa de Dios de liberar a una nación. Es la promesa de Dios de sacarlos de su fortaleza. Es la promesa de Dios de juzgarlos. No tiene idea con quién se ha metido en la discusión.
Y él cree que todas sus estrategias pueden dar frutos. Sin embargo, no ocurre así. El resultado de las acciones de Faraón fue que el pueblo más crecido, el pueblo más se multiplicaba, y la tierra se llena más del pueblo de Dios. Y ahora todos los egipcios temen, el pueblo egipcio teme a Israel. Fueron completamente opuestos los resultados de la idea de Faraón. Mire el versículo 15 al 16. Dice así: entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y le dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho de parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, o son robustas, y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y una nueva situación. Faraón empieza a ver que su intención de que el pueblo se doblegue y deje de multiplicarse, haciéndoles duras tareas, haciéndoles amargo su trabajo, poniéndoles mucha opresión, no dio su resultado, no ocurrió lo que esperaba, y él decide mirar todas las cartas, va a ir mucho más fuerte. Él ya entra en una instancia muy compleja. Él decide matar a los niños, asesinar a los bebés, y particularmente los bebés varones, porque él dice, me imagino que su pensamiento, esto es imaginación mía, pero si no hay hombres, no podrán salir a la batalla, no podrán pelear contra nosotros, o algo parecido a esto. Pero ahora él se propone ir muy bajo, y esto es asesinar a los bebés, matar a los bebés. Una idea, un plan para disminuirlos progresivamente. En el versículo 17 al 19, esta instrucción que da a las parteras, ellas no las cumplen. No cumple con la instrucción explícita del rey. El rey llama a las parteras y le dice: cuando nazca el niño, lo matan, y le dicen a la madre: nació muerto, mátelo. Pero ellas no cumplen. Es interesante porque para una persona que Faraón le da una instrucción tan específica, decidir no cumplirla es una sentencia de muerte. No desobedeces a un faraón y no pasa nada. Sin embargo, algo ocurre a estas parteras, que ellas toman este riesgo de no obedecer a esa instrucción. Y no es simplemente un problema moral. No, yo no voy a matar a un bebé. En nuestro tiempo, cuando se legalizó el aborto, hubo muchos médicos que dijeron: no, yo voy a alegar que tengo un problema moral y ético y yo no voy a hacer abortos. Su problema no era moral o ético. Su problema era mucho más poderoso. Ellas temen a Dios. Ellas saben quién es el Dios de los hebreos. Lo conocen, temen a ese Dios y toman una decisión. Es mi temor a Dios o mi temor a Faraón. Mi temor a Faraón es una muerte segura por desobediencia, pero de este lado está Dios. Yo no sé cuánta gente hoy, aún nosotros mismos, hacemos una valoración tan clara de decir: bueno, están estas instrucciones, está este camino de la vida, pero de este lado está Dios. Ellas arriesgan su vida por temor a Dios, y como temiendo a Dios, deciden no obedecer. Cuando al fin llegamos a conocer quién es Dios verdaderamente, cuando al fin nosotros lo conocemos, entendemos a quién debemos temer, a quién debemos obedecer en realidad en cada paso de nuestras vidas. Las parteras entendieron que Dios era más poderoso y digno de ser obedecido que Faraón, aún a precio de su propia vida. ¿Les recuerda algo de esta historia? Algo mucho más reciente de la historia bíblica del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 5:28, que estudiamos hace poco, se los llama a los discípulos y se les pide no hablar más en el nombre de Jesús, de esa fe que profesaban? Hechos 5:28 y 29, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron:
es necesario obedecer. Dios antes que a los hombres. Es que no me importa lo que vos digas. Está vos de Dios. Solo cuando realmente llegamos a conocer a nuestro Dios, entendemos a quién debemos obedecer, qué palabras debemos seguir, qué decisiones debemos tomar. Aun cuando delante de nosotros esté algo como la muerte, las parteras. No sabemos si eran hebreas, si eran egipcias, no importa. Ellas tomaron la decisión por temor a Dios de no asesinar a los niños. Hermano, creo que esto empieza a delinear una cuestión muy práctica para tu vida y la mía. ¿Conoces a ese Dios? ¿Entender por qué debes caminar en obediencia a su palabra? Caminar de su mano, poniendo su ley, poniendo su instrucción sobre cualquier otra cosa que quiera regular tu propia vida. Es necesario obedecer a Dios en tu corazón. Los apóstoles no lo entendieron, las parteras no lo entendieron, porque conocieron a Dios. Porque ese es un gran desafío para nosotros. Y como consecuencia de esto, versículos 20 y 21, Dios favoreció a las parteras y el pueblo de nuevo se multiplicó y llegó a ser poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. La consecuencia de la ley de Faraón de querer matar a los niños solo dejó muy claro: no podía ir en contra de los planes de Dios. Las parteras, por temor a Dios, no matan a los niños y el pueblo más se multiplica y más crece en medio de ellos. Y Dios favorece a esas parteras. Dios estuvo con ellos por haber tenido a Dios. Sin duda es una lección muy interesante. Sin importar el poder o los esfuerzos que Faraón tenía y todos sus intentos, hay una sola cosa que queda clara hasta este punto de la historia: nada puede impedir que Dios cumpla sus promesas. Dios es fiel y es poderoso en cumplir sus promesas. Y no solo quiere hacerlo, Él es poderoso para hacerlo. Él va a hacerlo. Él va a cumplir sus planes y sus promesas. Eso es lo que la historia empieza a dejar con claridad. Y para nosotros hoy, miles de años después de esta historia, todavía podemos ver con mucha más claridad la fidelidad de Dios a lo largo de la historia para tu vida y la mía. Nosotros hoy conocemos cómo Él pudo superar el mayor obstáculo de todos los obstáculos para cumplir con fidelidad y ser fieles con nosotros en su promesa de rescatarnos, de redimirnos, de hacernos de su pueblo. Porque Dios entregó a su propio Hijo para morir en la cruz y así salvarnos de esa condena que teníamos. Porque Él prometió salvarnos. Eso vería, hermanos. Dios venció el obstáculo más grande. Dios puede vencer cualquier obstáculo. El obstáculo más grande para que yo seamos salvos y podamos un día estar con Él era el pecado que nos separa de Él, que nos condena a muerte. Y Dios pudo vencer ese obstáculo con la muerte de Jesús en tu lugar de vida. Él nos muestra y nos anima a entender qué poderoso es Dios para cumplir lo que Él ha prometido. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Conoces a Dios? Ese Dios que por amor y fidelidad entregó a su propio Hijo para salvar a todos los que en Él creen. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Se dan cuenta que nos hace pensar en el libro de Romanos? Pablo hablando ahí nos dice: escúcheme, si Dios, para cumplir su promesa de salvarlo, entregó su propio Hijo, ¿qué duda te queda al caminar? ¿En qué dudas? ¿Qué circunstancia de tu caminar diario te hace pensar que Dios no va a ser fiel? Esto debe animarnos. Si Dios no entregó su propio Hijo, ¿cómo no dará con Él todas las cosas? Algo interesante de esta historia es que el pueblo fue oprimido. Tuvieron que soportar el rigor de la esclavitud. No significa que no tendremos dificultades en nuestro caminar. Pero Dios está por encima de estas circunstancias para cumplir sus propósitos.
A veces queremos que la vida sea libre de dificultades, pero tenemos una promesa de nuestro Señor: en el mundo tendrán aflicción, no esperemos que tal cosa ocurra, pero confiemos que nuestro Dios es poderoso para vencer cualquier obstáculo que tengamos por delante. Esa es la realidad, y ese es nuestro Dios, el que debemos conocer. Al final de ese versículo 22 de este primer capítulo termina de una manera muy interesante. Entonces Faraón dice, ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán en el Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. Este capítulo termina de una manera muy abierta, con un nuevo intento de este rey, de Faraón, de alguna manera doblegar a este pueblo, diezmarlo, disminuirlo, y ahora ya no son las parteras que deben hacerlo. Esto ya no es algo sutil. A todo su pueblo ordena: ustedes que están en medio de los hebreos, que los ven, si ven que nace un niño varón, me lo matan. Hace cómplice de su maldad a toda la nación, pidiendo que unos se pongan contra otros, que los egipcios asesinen a los reyes de los hebreos. Este es el nuevo desafío que nos tira ahora la historia, que Faraón quiere matar a todo el niño varón. Y arranca el capítulo 2. Y yo he puesto como título esta tercera parte del mensaje: Dios usa los obstáculos para sus propósitos. No solo está por encima de cualquier obstáculo, Dios usa cualquier obstáculo para cumplir sus propósitos. Él va a volcar un obstáculo para su propia gloria. Dios va a hacer su voluntad y va a cumplir sus propósitos, como hemos dicho otras veces, con vos, a través de vos, por encima de vos, alrededor de vos, pero lo va a hacer. Sus propósitos se van a cumplir, porque Él es poderoso y es soberano y Él cumple en fidelidad lo que ha prometido. Este es nuestro Dios, este es el Dios que queremos conocer, este es el Dios en el que debemos confiar, un Dios capaz y poderoso, que es fiel y que cumple sus promesas. Dios usa los obstáculos que tenemos en la vida para sus propósitos. Versículos 1 al 3 del capítulo 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondieron por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de juncos y lo cubrió con asfalto y con brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Lo que había pedido Faraón era que todo el niño fuera lanzado al río para morir. Está claro que no era la idea de que le pongan un barquito para que se vaya, lo querían que lo tiren para que se ahogue. Esa era la idea, asesinarlo, ¿cierto? Esta familia no está dispuesta a que esto ocurra, no está dispuesta a que su hijo muera, y tratan de esconder al niño. Pero dice la historia que en algún momento ya no se les es posible. Pero un bebé recién nacido, cuando uno lo ve ahí nomás, no sabe si es varón, si es nena, un pinadito, ya está, no sé. Pero cuando va pasando el tiempo, esto va quedando más claro. Hay un momento en que ellos ya no pueden esconder al niño y tienen que tomar una decisión drástica. Ahora imagínense esta madre teniendo que ir a arrojar a su propio niño al mar, porque temor de su vida, van a saber que ella tiene esta idea de ponerlo en una canastilla, en una arquilla, como dice Reina Valera, calefactada, protegida del agua, para que el niño flote tal vez y sea encontrado, tal vez una cuota de esperanza a lo lejos, porque dice que su hija va a mirar a ver qué acontecía, no puede entenderlo. Y es tiempo de dejarlo, pero no va a asesinarlo, lo va a poner bajo alguna idea de protección o de esperanza, ¿cierto? Versículos 4 al 6, para ver cómo sigue la historia. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. Y cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al niño, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio a la cestilla entre los juncos y mandó a la criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños hebreos. Había una situación que se está dando muy interesante, y es donde esta historia empieza a tomar un giro bastante inesperado de alguna manera. Mientras que lo que Faraón quería era matar a los niños, evitar que el pueblo fuera a multiplicarse,
Particularmente, como vimos en 1.10, en 1.7, su temor era ¿cuál? Que el pueblo se uniera en una invasión con sus enemigos y se fuera del país. Al final, el temor del fondo del faraón era: ¿y qué siente el pueblo si nos va? Si nos va toda la mano de obra gratis. Su temor, en versículo 10, era que el pueblo se fuera. Y lo interesante, o donde esta historia empieza a tomar un giro que podemos decir es sarcástico, va a ser la propia hija de Faraón quien va a recoger al niño que Dios usaría para liberar al pueblo, a expensas del propio Faraón. Él lo cuidaría y lo adoptaría como hijo, y ese sería el que se liberaría al pueblo. Así que creo que a medida que vemos estos versículos, vemos que Dios no solo usa los obstáculos, sino que inclusive se toma el tiempo de humillar a este Faraón de una manera muy especial. Y es una cosa muy interesante de esta historia. En el versículo 7 al 10, vemos nosotros que entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, cuando ella imagina la historia, ve que la hija de Faraón recoge la semilla, saca al niño, debe haber corrido a donde estaba, porque estaba a lo lejos viendo en un principio. Se acerca, dice a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y llame una nodriza de las teorías para que críe al niño? ¿Qué dice la hija de Faraón? Sí, veo. Respondió la hija de Faraón, y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Interesante, ¿no les parece? No fue cualquier nodriza. Esa madre que quería salvar a su hijo, Dios le concedió salvar a su hijo y seguir criando a su hijo. Pero no termina la historia. Dice, y la hija del Faraón le dijo, versículo 9, llévate este niño y críame, y yo te daré tu salario. Ahora encima la madre que va a criar a su propio hijo va a recibir un pago. ¿Cuántas madres quieren recibir un sueldo por criar a su hijo? Levanten la mano. Dios lo hizo. ¿No les parece sarcástico? Ahora hace que Faraón pague toda la crianza de su enemigo, de aquel que libertaría y cumpliría su peor pesadilla. Miren qué interesante, ¿no? Faraón termina pagándole a la madre del niño que cría su propio hijo, el cual debería ser el que liberaría al pueblo. Y sigue diciendo el versículo 10, cuando termina la lectura, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Esta historia es muy desafiante en este punto. Es la misma madre del niño la que termina criando, recibiendo pago por ella. Y la única forma de entenderlo es que Dios, aparte de estar siendo sarcástico, digámoslo así, si pudiéramos decir eso de Dios, que Dios está obligado a Faraón de una manera que no puede entender. Dios está mostrando su autoridad sobre él. Dios está mostrando como todo un intento que Faraón pudo hacer para diezmar al pueblo, él lo tomó en bien. Y que termina él siendo un instrumento para cumplir los propósitos de Dios. El temor inicial de un día termina siendo cumplido. En su fidelidad, Dios no solo es poderoso para vencer los obstáculos, sino que es poderoso para usar los obstáculos para revelar su gloria y cumplir sus propósitos. No solo debemos esperar de Dios que Él puede vencer obstáculos, sino que Él va a usar ese obstáculo en tu vida y en la mía. Y la obra de Cristo en la cruz, de la forma que nosotros podemos ver, es una realidad palpable para nosotros. Dios usó todo esfuerzo de judíos, de romanos, para eliminar a ese Mesías prometido, a Jesús que había de venir. Y Dios usó la muerte de Jesús en la cruz. Usó a judíos, usó a romanos para salvar al mundo por su muerte y su resurrección. ¿No es sarcasmo también en esa historia? ¿No es un paralelismo muy interesante de esta historia? ¿Vos querías mandar al Mesías? Su muerte trajo salvación. Su muerte es la victoria. Cuando Satanás cree haber ganado porque ha matado al Mesías, lo único que hizo fue hacer un gol en contra y muy fuerte. Un gol que define el partido. Esa es la forma que Dios usa. Y hermano, quiero que pensemos en algo con mucha claridad. Solo pensar que todo va a estar bien no es suficiente.
es una visión de un Dios muy minimalista. Que nosotros queríamos pensar, bueno, Dios va a arreglar las cosas, es mirar a un Dios tremendo. Sino que tenemos que aprender a confiar en que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Tenemos que descansar en que lo que Él hace cumple sus propósitos y que es digno de ser glorificado. Yo no sé si a usted le pasó, pero en mi vida muchas veces, cuando he leído textos como ¿no proviene acaso del Señor lo bueno y lo malo? Me hacen pensar, ¿cómo lo malo proviene del Señor? ¿Qué es eso? Pero a medida que vos entendés que toda circunstancia que te toca pasar en la vida está en sus manos y tiene un propósito, Dios glorificándose, ya no hay situaciones malas. Hay situaciones difíciles, pero si vienen de Dios, como dijo joven en algún momento, recibiremos el bien del Señor y no el mal. Por el bien y por el mal tenemos que aprender a decir amén. Entonces nuestra mirada de Dios no tiene que ser simplemente que Dios es un Dios que nos va a sacar del problema, sino que es un Dios tan maravilloso en el que yo puedo confiar en que todo lo que me está pasando Él lo va a usar para mi vida, para glorificarse, para los que me rodean. Tiene un propósito y yo debo entenderlo. Y con esto quiero animarlos a reflexionar en una pregunta. Y tal vez esto que voy a contar muchos ya les ha pasado vivirlo en su vida, porque en toda aflicción que nos toca lo hacemos. Cada vez que te toca estar en un problema, en una situación inexplicable, una aflicción, la primera pregunta que sale de tu corazón y de cualquier incrédulo, de cualquier persona es: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Señor, permitís? ¿Por qué tengo que enfrentar esta situación? ¿Por qué? Y tal vez les ha pasado que a otros maestros, otros líderes, otros hermanos les han enseñado: no es la pregunta correcta, vos tenés que preguntarte ¿para qué? ¿Para qué Dios permite esto? ¿Para qué Dios quiere que pase por acá? Y hermano, déjenme decirles, tampoco es la pregunta correcta. Yo tomé tiempo en mi vida en aprenderlo, pero tampoco es correcto que yo me pregunte ¿para qué? Dios tiene el para qué. No tengo por qué entenderlo, no tengo por qué saberlo, no me agrega nada ni debería que yo sepa el para qué Dios está haciendo algo. Porque eso no es confianza y eso no es fe. Confianza y fe no es preguntarme ni por qué, ni preguntarme para qué, sino preguntarme cómo esta situación que yo estoy viviendo glorifica a Dios. ¿Cómo esta situación que yo atravieso yo voy a glorificar a Dios? En esta situación que vivo, ¿cómo voy a conocer más a mi Dios? ¿Qué Dios me va a revelar de sí mismo? ¿Cómo me va a llevar mi Dios a Él? ¿Cómo esta situación glorifica a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué? No importa. Yo confío en Él. ¿Para qué? No importa. Yo confío en Él. El punto es: ¿qué está haciendo Dios de sí mismo? ¿Qué puedo aprender de Él? ¿Y qué me enseña de mí? Esos son procesos de confianza, de crecimiento en la vida de cada uno. Y a partir de ahora desafiarnos. No se pregunten más para qué. Pregúntense cómo Dios es glorificado en esta situación. Y creo que esa sí es una pregunta mucho más acertada. Dios no solo vence, sino que usa los obstáculos. La fidelidad de Dios queda mucho más exaltada cuando Dios no solamente vence, sino que usa los obstáculos para cumplir sus propósitos. No sé si les ha pasado esto, perdónenme que juego de ilustraciones así, pero le piden orar por alguien que está muy grave. Tal vez una persona que no es creyente. Y luego esa persona se sana y te dice: fue un milagro. ¿Ustedes ven que después van a adorar a Dios? Cuando uno le pregunta: che, Dios lo salvó. Sí, bueno, pero en realidad tal vez el diagnóstico que estaba mal, no era lo que realmente pasaba, no sé, realmente qué pasó, la mala de la radiografía. Y empezamos a encontrar explicaciones de por qué al final no pasó lo tan temido. Ahora, cuando Dios toma ese problema y vos pasás por ese problema y salís de ese problema fortalecido, confiando en que Dios es poderoso para usar ese problema, que te lleva a descansar en Él, no en tu bienestar, a confiar en Él y no en que el problema pase, a transitarlo en oración y dependencia de Dios. Eso es glorificar a Dios. Eso es un Dios que es magnificado en medio de las circunstancias de la vida. A mí me impactó mucho hace unos años escuchar un testimonio de un pastor muy conocido que realmente
me ha instruido mucho. Me contaron una historia cuando alguien le pregunta, tiene un problema de salud este hombre que le está afectando mucho y a veces le estorba su ministerio, le estorba su servicio, lo quiere postrado y sufre mucho por eso y sigue haciendo su ministerio con pasión. Y alguien le preguntó, si usted tuviera la oportunidad de volver a nacer, ¿le pediría a Dios que le quite esa aflicción? Su respuesta fue drástica y tajante: jamás, nunca. Por dos razones. La primera es porque esta es la aflicción que Dios trazó para mi vida. Y si Dios la quiere para mí, yo la quiero para mí. Perdónenme, pero yo ahorita estaba fuera del juego. Voy a ser honesto. Es difícil pensar eso. Es difícil. Pero Él dijo, si Dios lo quiere para mí, yo lo quiero para mí. Porque Él sabe lo que hace. Yo no. Yo quiero estar bien. Pero si Dios es lo que me dio, yo quiero de nuevo lo mismo. Y lo segundo fue porque cada paso con esta aflicción a mí me llevó más y más a aferrarme de un Dios que me ama. Y no digo que lo amo porque me quitó la aflicción, lo digo porque lo amo porque es a través de la aflicción que Él se glorifica en mi vida, que Él me lleva a abrazarlo, a honrarlo, a adorarlo. Y ahí es donde Dios dice, amén. ¿Cuánto tengo que aprender? ¿Cuánto tengo que aprender para que mi vida no sea solamente esperar de Dios, que Él sea el genio que sale de la lámpara para cumplir deseos del corazón? Esas oraciones que dice Santiago que no son respondidas porque son egoístas, para gastar en deleites. Pero si pedimos, porque su voluntad, dice Santiago, agárrense, no hay nada que no haga. Qué desafío para nosotros. Todas las cosas el pueblo de Dios y que vos y yo como cristianos tenemos que transitar tienen un propósito en las manos de Dios. Todas esas cosas Dios puede redimirlas, usarlas, porque Él usa, es poderoso para usar la aflicción en tu vida y en la mía. Efesios 3, 20, 21. Tienen para mí palabras que no dejan de desafiarme cada vez que las leo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tal vez estás pasando por una situación difícil y no entendés por qué. Él es poderoso para hacer todo mucho más allá de lo que vos podés entender. Cualquier que sea la situación que estás pasando en tu vida, tenés que saber que no se trata simplemente de eliminar los obstáculos de tu camino, sino de cómo Dios está usando esos obstáculos para cumplir sus propósitos en tu vida. Todo obstáculo que el Señor te permite pasar, todo tiempo de angustia, todo tiempo de aflicción y de duda, aun como los tiempos de bonanza y de bienestar, provienen de la mano del Señor. Y Él va a cumplir sus propósitos en tu vida. Yo no sé en qué condición llegas esta mañana, no sé qué aflicción tenés en tu corazón, no sé si has puesto tu fe, tu confianza en este Señor Salvador de Jesucristo. Pero si estás aquí esta mañana, es algo que tenés que reflexionar y aprender. Dios es fiel y es poderoso para cumplir sus propósitos en tu vida. Dios no le evitó la cruz a Jesús, sino que usó esa cruz para darnos salvación y vida. No libró a su Hijo de la muerte, sino que fue muerto para que a través de su resurrección tengamos perdón y vida. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús. La voluntad fue la cruz y fue aflicción para Jesús. Pero como alguien me dijo, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, porque él dio la esperanza de saber la redención. Dios no libró de la cruz a Jesús, lo hizo pasar por la cruz, porque por medio de la cruz Él me salvó. Él me salvó. Así que si hoy estás en esta mañana con dudas en tu corazón, sin esperanza, sin fe, entendiendo que los problemas son demasiados, que no sabes cómo seguir, cómo salir,
simplemente quiero animarte a través de esta historia que hemos visto, desafiarte, a que ya no te hagas preguntas, ¿por qué, Señor? Ni para qué, Señor, sino ¿qué estás haciendo, Señor, con mi vida? ¿Cómo te vas a manifestar, a glorificar en esta situación que yo atravieso? ¿Cómo yo puedo conocerte más? Sabiendo que Dios usa cualquier aflicción, cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesús, tampoco es accidente que estés acá también. Es un desafío para que puedas poner tu fe y tu esperanza en un Dios que es fiel, que es poderoso y que cumple sus propósitos, y que ha prometido salvar a aquellos que ponen su fe y su confianza en Jesús como su Salvador. Así que quiero invitarlos a todos a que terminemos con una oración, clamando a nuestro Dios, glorificándolo a Él, pidiéndonos a Él. Oramos. Padre Celestial, Señor, qué maravillosa es tu palabra y poder ver en ella, en esta historia que hemos leído, tu fidelidad, Señor, tu fidelidad al cumplir con esa promesa dada a un pueblo, al proteger a ese pueblo, al usar, Señor, cada circunstancia, mostrando tu poder sobre cualquier situación, pero mejor aún, Señor, obrando a través de las peores de las circunstancias para cumplir tus propósitos. Porque eso nos enseña como tu pueblo, Señor, a confiar y a descansar en que tú eres un Dios soberano, en completo control de todo este mundo y lo que en él pasa. Que nada se escapa a tu soberanía. Enséñanos como tu pueblo, Señor, a vivir con confianza en ti, a caminar con fe, a caminar sabiendo que aunque no tengamos las respuestas, en tus manos estamos. Y yo te pido por todos aquellos que estén en esta mañana que no han puesto su fe en Jesús, tú los lleves, Señor, a confiar, que tú los lleves a poner su esperanza y su fe en Jesús como su Salvador y en tener la seguridad de que por su obra tú nos has salvado y que tú vas a cumplir tus promesas para con tu pueblo en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos estas cosas, Señor.